eres un famoso explorador que está viajando para una entrevista. Tu hijo te acompaña ya que no te gusta viajar solo. La azafata dice por radio que hay fuertes vientos y que quizás el avión se estrelle por el mal clima. Tú y tu hijo se preocupan. De repente, ves como maletas y otras cosas salen volando del avión. Miras por la ventana y ves como el avión se está arrastrando por el suelo. Tienes un mal presentimiento. Milagrosamente sobrevives, pero te das cuenta de algo. Ves como un extraño tipo, cubierto de lo que parece ser sangre, se roba a tu hijo inconsciente. Incapaz de levantarte para salvar a tu hijo, te desmayas. Despiertas. Piensas que estás herido, pero solo estás manchado de sangre. Buscas comida y medicinas en el avión y entre los escombros encuentras un hacha. Decides investigar el terreno y descubres que el avión se estrelló en una isla. Con tus avanzados conocimientos sobre supervivencia, con elementos del entorno logras construir una casa. Comienzas una larga travesía para encontrar a tu hijo y salir de esa isla. Incidente, en busca del pequeño Timmy, 30 de mayo del 2014. Eres un youtuber mexicano que se dedica a grabar vlogs para tu canal de YouTube. Un día te dedicas a ir a un sitio donde según han pasado de todo tipo de acontecimientos terroríficos y extraños, llamado la Cueva del... Inicias tu camino por diferentes veredas y pueblos, donde lo primero que encuentras es una curva muy conocida, donde un residente te comenta que no hace mucho se fueron por el barranco dos taxistas. Sigues tu camino y se hace de noche, donde te encuentras unas vacas abandonadas, pero lo extraño es que son muchas, poco le das importancia y sigues tu camino. Sigues de camino a la cueva, llegas a eso de la medianoche y comienzas tu exploración. Llegas y lo primero que ves es una veladora al lado de un río. Sigues un poco adelante y ves en el suelo un poco de harina con cigarros y unas plantas, pero adelante ves una caja semiabierta. Te diriges hacia ella, la abres y espera. Contra envidia y para el amor. Hace bastante calor aquí, huele muy mal. Vamos a ver qué tiene esta caja. Ahí hay un huevo, si lo alcanzan a ver. ¿Ha de haber algún gallo? ¿Qué es eso? ¿Eso es una cabeza humana? ¿O qué diablos es? Necesito irme de aquí. Esto está muy mal. Me ando cayendo. Me estoy cayendo, amigo. Corres hacia tu auto y escapas rápidamente del lugar apenas como puedes por los nervios. Estás totalmente traumado, tu celular aparte se queda sin señal, manejas como loco sin llegar a algún lado. Por fin llegas a un sitio poblado junto a una patrulla, le comentas lo que pasa y te dice que el sitio está rodeado de narcos y que tengas cuidado. Finalmente te vas. Incidente, la cueva de Fernand Vlogs, 2019. Eres el novio de una exitosa youtuber. Hoy es su cumpleaños y decides regalarle un taser de cumpleaños. Tienes una linda novia, pero no piensas mucho en las consecuencias de tus actos y decides conocer y salir con otra chica. Llevas un tiempo saliendo con ella, pero aún sales con tu actual pareja. Notas indiferencia en la relación, y es porque tu novia ya sabe de tus andadas y movimientos. Un día sales con tu amiga y decides invitarla a casa. Estás relajado con ella en el sofá y de repente entra tu novia con un taser en mano. Oh no, ¿por qué no siento nada? Mandy Pistol, que así se llama la joven, se enteró a través de una amiga que su novio estaba haciéndole infiel con otra persona y, ni corta ni perezosa, se presentó en el lugar donde estaba teniendo lugar el encuentro entre su pareja y la otra mujer y lo atacándole en sus partes con un Fue la propia Mandy quien, tras explicar la situación en un video, decide colgar en YouTube el momento de la venganza. La venganza de Mandy Pistol. Estados Unidos, 2016.
Eres un joven puertorriqueño que vive con sus padres. Eras muy conocido por las personas por tu alegría y carisma. Tu mayor sueño fue ser un gran boxeador, así que entrenas desde pequeño para cumplir tu meta. Empiezas con tu carrera y ganas tu primer enfrentamiento sin ningún tipo de problemas. La gente, después de ver ese combate, tiene la fe de que vas a ser un grande en el deporte. Con el paso del tiempo ya podías presumir de 16 victorias profesionales, 13 de ellas por knockouts. Un día te tienes que enfrentar a un luchador muy bueno, es un poco agresivo pero tu voluntad es más fuerte. Ya están en la pelea, la cual transcurre tranquilo, nada fuera de lo común. Pero de repente tu rival te empieza a dar. Haces varias señales de dolor, pero todas desafortunadamente fueron ignoradas. Finalmente pierdes el combate por descalificación. Tú y tu rival se despiden amistosamente. Bajas de la lona con un fuerte dolor en la nuca, te acercas a tu mamá y le dices: mami, no puedo ver. Caes desmayado y te llevan al hospital, mientras el público está preocupado por ti. Los doctores les dicen a tus familiares que quedaste en estado vegetal sin posibilidades de moverte. Todos tus sueños han sido destruidos. La noche del 17 de octubre en el 2015, Pritchard se enfrentaba a una pelea muy importante con uno de los mejores luchadores, Terrell Williams, el cual era un luchador un poco agresivo con sus rivales. Esa misma noche su pelea dio inicio, pero con lo que no contaba la gente es que Terrell empezaría a usar una llamada golpes de conejo, la cual aplicaba en la nuca de Pritchard. A pesar de dar señales de dolor, todas fueron ignoradas y perdió el combate por descalificación. Salió de la lona y se desmayó y lo llevaron al hospital después de la pelea debido a los golpes. Pritchard quedó en estado vegetal y actualmente está haciendo varias terapias para poder recuperarse y ha avanzado mucho desde aquella trágica pelea. Incidente: la última pelea de Pritchard Colón. Octubre de 2015. Eres un joven adolescente que desde temprana edad sientes pasión por la música. Pasado un tiempo decides dejar la escuela ya que te hacía infeliz el estar ahí y empiezas a cantar en bares y clubes con tu ukelele. Eres invitado a un programa de televisión, pero solo te invitaron para burlarte por la forma en cómo cantas y tu apariencia. La fama llegaría con una canción donde la gente te hacía reconocer como alguien extraño y solitario, titulado Living in the Sunlight. El amor llega a tu vida y decides casarte en televisión en vivo frente a miles de espectadores. Tu relación no está nada bien ya que constantemente tienes que aguantar los posa y ver cómo ella posa para todos, haciendo tu vida aún más miserable. Ella te pide el divorcio exigiendo el 80% de tus ingresos y pensión ya que habían tenido un bebé. Tu fama poco a poco ha ido decayendo, pero eres recordado por participar en la película Blood Harvest. Eres invitado a una pequeña entrevista donde cantas la canción que te catapultó a la fama. Mientras cantas sientes una pequeña presión en el pecho y finalmente cuando terminas de cantar te da un paro cardíaco y falleces en el lugar. Incidente: la cruel vida de Tiny Tim.